Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage y a Champions of Rokugan, un juego cooperativo de 1 a 5 jugadores que ha sacado Monolith Games a través de la plataforma de GameFound, así que os dejamos el enlace a dicho proyecto, tanto en la descripción como en el primer comentario. Champions of Rokugan es un juego cooperativo en el que estamos metidos en un mundo de samuráis, un mundo que posiblemente os suene, la leyenda de los 5 anillos, uno de los mundos, settings o universos más conocidos dentro de los juegos de rol y de los juegos de mesa. Así que no solo tendremos que combatir, sino que también tendremos que alcanzar la gloria y defender nuestro honor. Y esto va a ser muy importante, porque en la leyenda de los 5 anillos el honor es tremendamente importante y está muy bien plasmado en el juego, como vamos a ver a continuación. Así que vamos a hacer un repaso de los puntos clave del juego y vamos a empezar por cómo son los campeones en Champions of Rokugan. Aquí tenemos la bandeja de jugador, donde va la tarjeta de nuestro personaje. Aquí tenemos sus estadísticas, ¿vale? La vida, los puntos de acción, el honor, el ki, su tamaño, algunas palabras clave que puede que tengan o no. Eso, bueno, pues miramos en el manual a ver qué es lo que significa esa palabra clave y listo, ya lo podemos aplicar. Aquí tenemos el poder de nuestro campeón, que es una capacidad que tendrá nuestro campeón. Cada uno tendrá la suya. Aquí vendrán la cantidad de dados que tiramos en combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Como veis, en este caso solo ataca combate cuerpo a cuerpo. Y aquí tenemos la técnica secreta que se activará cuando consigamos estos resultados en los dados. Ahora veremos cómo se hacen las tiradas de dados. Bueno, cuando eso suceda, pues bueno, podemos resolver este texto. Y el resto, bueno, pues son los tracks para llevar el conteo del estado de nuestra vida, la puntuación que hemos gastado, nuestro honor y nuestra pureza, que viene aquí, ¿vale? La pureza es importante conservarla, ¿vale? Hay enemigos que nos pueden ir corrompiendo y si llegamos a 0, bueno, pues puede ser que quedemos eliminados o que nuestro campeón se vuelva del bando contrario y vaya con las fuerzas del mal. Aquí en este espacio es para contabilizar nuestro ki, en este caso tenemos 3, pues ponemos aquí 3 marcadores. Y aquí tenemos un espacio para lo que es el poder de nuestro clan, ¿vale? Tendremos unas cartas de estas, pues la que corresponda, la ponemos aquí, igual aquí tenemos un texto que nos da pues algo. Normalmente, en función del campeón, pues esto nos va a dar más puntos de honor. Recordar, el honor es súper importante para poder superar las partidas, en función, bueno, pues de determinadas condiciones o disparadores. Y además de esto, al principio, cuando preparemos a nuestro campeón, tendremos unas cuantas cartas de objetivo de clan. Esto lo mezclamos, robamos 3 al azar, las miramos y elegimos cuáles nos queremos quedar, ¿vale? Esto es muy importante para poder conseguir gloria. Cuanta más gloria tengamos, mejor, porque además eso nos puede ayudar también a mejorar las condiciones de alcanzar el honor necesario para superar la aventura. Los puntos de gloria que nos dan vienen aquí abajo, veis, 4, pues 3, y en este caso incluso tenemos 2 opciones. En función de lo que nos diga este texto, cuando consigamos resolver ese texto, pues vamos a obtener esos puntos de victoria. Igual, tienen aquí palabras clave, por ejemplo, oculto y final, oculto instantáneo y oculto y final. Bueno, pues se hace lo que te digan las palabras claves. Si es oculto, pues la mantienes oculto, y la palabra clave final, pues solo se resuelve al final de la partida, ¿vale? Lo que te diga el manual, eso no tiene mucho problemática. Importante, las cartas que elijamos, por ejemplo, si yo me quedo con estas 3, ¿vale? Pues las cartas que no consiga resolver al final de la partida nos van a penalizar y nos van a quitar gloria, así que hay que elegir con mucho cuidado, ¿vale? Qué cartas queremos quedarnos, que creamos que es posible y factible poder resolverlas para obtener la gloria que nos van a dar a cambio de conseguir los efectos que nos indican. A continuación, lo que vamos a hacer es repasar las distintas fases de la ronda, ¿vale? Y en cada una de ellas iremos viendo los puntos claves y lo más importante para que podáis tener una idea clara de qué es lo que ofrece el juego. Os voy a recordar que ofrece distintos tipos de escenario, en concreto 3. Tenemos un escenario, bueno, escenarios de tipo de investigación, donde habrá que investigar algo para averiguar, pues, dónde está alguien o quién ha matado a quién, ¿vale? Este tipo de escenarios. Tendremos escenarios de aventura, ¿vale? Más al estilo, podemos decir, aventura clásico de Dungeon Crawler. Iremos moviéndonos por el tablero, combatiendo enemigos y demás. Y hay un tercer tipo de escenario, que son los escenarios de batallas, ¿vale? Aquí habrá una cantidad más grande de miniaturas sobre el tablero, ya que estamos en una batalla que forma parte de una guerra, ya que Champions of Rokugan sucede en la guerra de los clanes, ¿vale? Así que tenemos estos tipos diferentes de escenario. Tendremos 2 campañas, aunque bueno, de esto yo os hablaré luego al final del vídeo cuando repasemos un poquito qué es lo que ofrece el proyecto. Ahora, lo dicho, vamos a repasar las fases de la ronda para que podáis conocer los puntos clave de Champions of Rokugan. Bueno, antes de explicar
cómo va la fase de preparación, que es bastante sencilla. Tenemos aquí lo que es el tablero de seguimiento, porque nos permite, bueno, pues seguir el estado de distintas estadísticas interesantes para el juego. Lo primero, el turno, después el honor, súper importante, y también tenemos la gloria y el track de iniciativa. El turno, bueno, pues en función del escenario, pues nuestra aventura durará más o menos turnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto marcamos cuántos turnos tiene que durar y con esto pues vamos avanzando según empieza el turno, como os vamos a indicar ahora. También puede ser que el escenario tenga distintos actos y un acto dure 3 turnos y otro dure 4 o cosas por el estilo, ¿vale? Aquí, el track de honor, tenemos dos tokens, el token que representa nuestro honor, que esto pues dependerá de los campeones que llevemos, y el umbral de honor que tenemos que alcanzar para superar con éxito la aventura, ¿vale? Porque en Rokugan el honor es más fuerte que la espada y necesitamos no solo alcanzar los objetivos de cada escenario, sino que además tenemos que acabar con un honor que sea igual o superior al umbral de honor que se nos pide. Aquí tenemos el track de gloria. Lo mismo, la gloria es muy importante en el universo de la leyenda de los 5 anillos y tenemos los distintos tokens, ¿vale? Que representan a los campeones que estén en juego para, bueno, pues indicar la cantidad de gloria que van adquiriendo a lo largo del escenario. Cuando se alcanzan estas posiciones, pues el campeón en cuestión que llega a esta localización se lleva un token de estos, o uno de estos en función de la casilla que haya alcanzado. Esto te da uno de defensa, uno de ataque y esto te permite relanzar un dado del enemigo. Y por último tenemos aquí pues el track de iniciativa, igual con los colores de los campeones, ¿vale? Entonces, en la fase de preparación, lo primero que hay que hacer es avanzar el turno. Avanzaríamos el turno una posición. Y ahora tendríamos que, bueno, debatir, discutir, hablar entre los distintos jugadores cuál va a ser el orden de activación de nuestros campeones. Empezando por el jugador que tiene el favor imperial, que es el jugador que tendrá este token. Al principio de la partida, el jugador que tenga el campeón con más honor será el que lleve este token. Y luego se va pasando en el sentido de las agujas de reloj de uno a otro para que durante un turno pues todos tengamos el favor imperial. El que tiene el favor imperial será el que elija dónde va a empezar su campeón, en qué posición del track. Obviamente si nos ponemos de acuerdo mejor y si no, pues bueno, el que tiene el favor imperial será el que mande. Entonces ese jugador dice, bueno, pues voy a poner mi campeón, por ejemplo, en la posición 3 porque nos viene mejor lo que sea. El siguiente jugador, en el sentido de las agujas de reloj, pues elegirá en qué posición va su campeón, el siguiente y el siguiente. Y una vez hecho esto, avanzado el turno, decidido cómo nos vamos a activar e indicándolo en el track de iniciativa, hemos acabado la fase de preparación. Bueno, en la fase de campeones y aliados es donde realizamos acciones. Como habéis visto en el tablero del campeón, pues tenemos determinados puntos de acción que podemos gastar a lo largo de nuestro turno, pero no es obligatorio gastarlos todos, así que podemos, si queremos, no gastarlos y así para el siguiente turno podemos tener más puntos de acción. Podemos alcanzar un máximo de 10 puntos de acción y no podemos tener más en ningún momento. Bueno, las acciones, pues tenemos aquí toda una lista de acciones con su coste y lo que hacen, ¿vale? Tenemos distintas acciones, tenemos combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, investigación, manipulaciones complejas, que normalmente requerirá hacer algún test, ahora vamos a ver cómo van las tiradas, curarse, concentrarse, moverse. Separarse de un enemigo cuesta más un punto de acción, ahora lo contaremos. Una manipulación simple es un punto de acción y se hace y ya está. Y robar cartas de objetivo también es otra acción que podemos hacer. Nos vamos a centrar en las más importantes y complejas porque las otras simplemente es, bueno, pues concentrarte, pues te gastas los puntos de acción y coges el ki que te corresponda, ya está. Vamos a empezar por el movimiento. Para movernos tenemos que gastar puntos de acción, ¿vale? Tenéis que fijaros en el tablero, ¿vale? Como por ejemplo veis aquí hay una línea blanca sencilla. Pues si yo me quiero mover aquí, gasto un punto de acción. Si para moverme tengo que atravesar una línea doble, como por ejemplo es esto, ¿vale? Que aquí hay dos, pues esto me cuesta... Voy a quitar este de aquí, ¿vale? 2 puntos de acción. Y, por ejemplo, aquí hay una línea de puntos, pues pasar de aquí a aquí, como solo hay una línea, me costaría un punto de acción. Si hubiera 2 líneas de puntos, pues me costaría 2 puntos de acción. La diferencia es que estas líneas punteadas, ¿vale? Indican que estos son pasos estrechos y solo pueden pasar los personajes que tengan tamaño 1, ¿vale? Si tú tienes tamaño 2, pues esa criatura, personaje, no puede pasar
por aquí. Además de estas líneas, hay unas líneas segmentadas que estarán en otros escenarios, que esas líneas segmentadas representan obstáculos o a lo mejor terreno elevado y demás. Entonces, en principio no se pueden atravesar. Solo lo pueden atravesar los personajes que tengan la palabra clave de abrirse paso, ¿vale? Y cuesta 2 puntos de acción para ese tipo de personajes. Relacionado con el movimiento está lo de separarse, ¿vale? Imaginaros que aquí tenemos un enemigo y yo me quiero mover aquí, ¿vale? Tengo una línea doble, por tanto me cuesta 2 puntos de acción. Pero como me estoy separando, tengo que gastar un punto de acción extra, ¿vale? Para separarme del enemigo, da igual que haya 1, 2 o 3, ¿vale? Entonces son 2 más el separarme de ellos, 3 puntos de acción, lo que me ha costado moverme aquí. Esto es importante, porque si nos separamos es como que huimos del combate, por lo tanto no es algo muy honorable y nos hace perder 2 puntos de honor, ¿vale? Recordar que hay que estar muy pendientes del honor, de cómo conseguirlo y si lo perdemos, cómo contrarrestarlo para poder obtener la victoria final. Así que en este caso, si yo me muevo aquí, me costaría 3 puntos de movimiento y perdería 2 de honor. Y el movimiento ya está. Bueno, falta hablar de las líneas rojas, que bueno, líneas rojas son líneas infranqueables, no se puede pasar de ninguna de las maneras. Vamos con las tiradas de dados. Tenemos básicamente 2 tipos de tiradas de dados, las de fuera de combate y las de combate. Vamos a empezar por las de fuera de combate, que son las que se suelen utilizar pues, para hacer algún tipo de test, como puede ser, por ejemplo, el interrogatorio, cuando estamos investigando. ¿Vale? Hay escenarios que son de investigación, puede ser que nos digan que tenemos que obtener información y demás. Vamos a poner por aquí el tablero del personaje, ¿vale? Para que podáis ver cómo gastamos el ki, ¿vale? Que no que tenga mucha complejidad, pero para que lo tengamos presente. Bueno, supongamos que yo quiero interrogar y hablar a este interlocutor que están representados por este token. Puede ser que podamos también interrogar a algún personaje en concreto. El escenario nos lo dirá. Vale, ¿cómo van estas tiradas? Cogemos los dados de los 5 anillos, ¿vale? En este caso, para estas pruebas, cogemos los 5 dados y hago una tirada, ¿vale? Aquí, cualquier símbolo, menos los de vacío, me cuentan como éxitos, ¿vale? Pero tengo que ir siempre al mismo tipo de símbolo, ¿vale? Si elijo el agua, pues solo voy a poder resolver al final de mi tirada los símbolos de agua. Por ejemplo, si yo no hiciera nada más, pues aquí tendría, en principio, 2 éxitos. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer la llamada del vacío, que ya que me ha salido, ¿vale? Consiste en, si tenemos más de un dado con la cara del vacío, retiramos uno de la tirada y este le podemos convertir al valor que queramos. En este caso, pues bueno, como ya tengo 2 de agua, si añado una, ya tengo 3. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer es gastar una de ki, la ponemos aquí, para relanzar la cantidad de dados que queramos. Yo en este caso podría coger y relanzar solo este, ¿vale? Y me quedo con estos aquí. Y relance, me sale montaña, me sale tierra, no lo quiero. Puedo gastar otro de ki para volver a relanzar este dado. O puedo cambiar mi estrategia, gastar uno de ki y digo, venga, pues los voy a relanzar todos, ¿vale? Y los vuelves a relanzar. En el momento que tú decidas que terminas, digamos, tu tirada, pues ahí es cuando tienes que elegir con qué elemento te quedas, ¿vale? Recordar que en este tipo de tiradas, ¿vale? Hay que elegir un único elemento y cada icono cuenta como un éxito, así que cuantos más tengamos de estos, mejor. ¿Qué podemos hacer durante nuestras tiradas? Podemos gastar ki, como he indicado. Otra cosa que podemos hacer, ¿vale? Aparte de la llamada del vacío, es también el engaño, mentir, ¿vale? Entonces, esto nos permite coger un dado, ¿vale? De los que hemos tirado, decimos, bueno, pues quiero otra de fuego, puedo cambiar este al lado de fuego, pero tengo que perder 2 de honor, ¿vale? Tendría que bajar 2 de honor, lo cual es doloroso, porque, bueno, ya sabemos que necesitamos el honor para poder superar la partida. Es muy temático porque, bueno, pues mentir, engañar y actuar de forma engañosa, pues muy honroso no es, ¿vale? Y por eso si lo haces pierdes determinada cantidad de honor. Y hay otra opción que pudiera ser que nos salga o que consigamos, que es tener la armonía de los elementos, que es hacer una tirada y que nos salga un icono de cada uno de los elementos. Si estamos resolviendo un test genérico o uno de interrogatorio, pues esto automáticamente nos da 4 éxitos, ¿vale? Ya tendríamos 4 éxitos para superar nuestra prueba. Bueno, en función de los éxitos que tengamos en una prueba de interrogatorio, tenemos que robar
cartas del mazo de investigación. Si tenemos 4 éxitos, robaremos 3 cartas. Con 3 éxitos robamos 2, con un éxito robaríamos una, ¿vale? Imaginemos que hemos tenido, yo qué sé, voy a ponerlo así. Venga, y otro más. 3 éxitos, ¿vale? Robamos 2 cartas y aquí hay distintos tipos de cartas, ¿vale? Las de información interesante, que son estas que tienen un numerito, y estas que son, bueno, pues cosas que pasan. Cuando yo robo las cartas, en el momento en el que veo que tengo una de información interesante, esta la tengo que resolver, ¿vale? Automáticamente la resolvemos. Esto normalmente nos va a decir que hemos obtenido información valiosa. Esto tiene un número que estará asociado a un token en el tablero. Ese token normalmente se va a retirar, o lo que nos indique el escenario que haya que hacer con él. Una vez que hemos resuelto esta, del resto de cartas que nos queden, podemos resolverlas si queremos. ¿Por qué digo podemos? Porque, bueno, puede ser que el texto nos venga bien o puede ser que el texto nos venga mal. Entonces, si no tenemos, no nos conviene o nos viene muy mal, pues no tenemos por qué resolverla, ¿vale? Si creemos que nos viene bien, pues las podemos resolver. ¿Vale? Y así es como va la investigación. Vamos con el combate. Vamos a empezar con el combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Supongamos que yo me meto aquí y vamos a poner incluso otro enemigo más, ¿vale? Y aquí hay 3 enemigos. Y yo quiero iniciar un combate. Como veis, mi personaje es combate cuerpo a cuerpo, por lo tanto, para poder hacer un ataque de combate cuerpo a cuerpo, tengo que tener enemigos en mi área o estar adyacente a un área saturada. Es decir, que yo esté aquí y en este caso que aquí haya otro enemigo, ¿vale? Todos estos enemigos tienen tamaño 1 y en un área no puede superarse el tamaño 4, ¿vale? Como cada uno tiene 1, pues en este caso son 4 miniaturas. Si hubiera una miniatura de tamaño 2, pues con 3 miniaturas ya estaría llenos. Cuando el área está saturada, es decir, que están ahí un poquito apelotonados, entonces yo puedo atacar desde la zona adyacente. Vale, ¿cómo va el ataque? Pues igual, tenemos que hacer una tirada con los dados de los 5 anillos. En este caso, mi personaje tira 5 dados, tiraría los 5 dados. ¿Vale? Y esto se resuelve de forma similar a como hemos hecho con las otras tiradas, pero tiene sus variantes. Aquí los elementos no nos sirven todos, ¿vale? Tenemos elementos que nos sirven para atacar y elementos que nos sirven para defender. El fuego y el agua son de ataque, el aire y la tierra son de defensa, ¿vale? Y no podemos usarlos a la vez. Es decir, yo en esta tirada, si me quiero defender, no puedo usar las 3 de aire y la tierra. O bien elijo las 3 de aire o bien elijo la de tierra. Para atacar lo mismo, o bien elijo el fuego o bien elijo el agua, ¿vale? No tiene más. Igual, ¿qué podemos hacer? Podemos gastar ki para relanzar dados. Y podemos hacer el engaño, que es pues poner una cara por un dado por la cara que queramos y sufrir la pérdida de 2 de honor. Y si nos sale la armonía de los elementos, que si recordar que es 1 de cada, me falta la tierra, ¿vale? En este caso, en el combate, si conseguimos la armonía de los elementos, anulamos por completo la defensa de nuestro enemigo, esquivamos todos sus ataques y le hacemos un punto de daño, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver, esta es como va la tirada, pero evidentemente yo tengo que atacar a alguien, ¿vale? Y no es que esté atacando, es que estoy iniciando un combate, así que vamos a iniciar un combate contra este campesino. Y aquí tenemos la carta de los enemigos con sus puntos de acción, sus puntos de vida y su tamaño. Aquí tenemos unas palabras clave, ¿vale? Y aquí en este caso, pues este tira 3 dados blancos para el combate cuerpo a cuerpo, para ataque a distancia, como veis, no tira nada. Si yo quiero atacarle, la tirada va como sigue. Tengo que coger mis dados, en este caso 5, porque mi personaje tira 5 dados, más los 3 blancos del enemigo. Esto es bastante sencillo, ¿vale? Una espada es un impacto y un yelmo es 1 de defensa. Los dados de los enemigos van en escala de colores, blanco, gris y negro. Cuanto más oscuro es el dado, más potente es el dado y más fuerte es el enemigo, ¿vale? Cogemos esto y hacemos la tirada. Venga, vamos a resolverla. Bueno, pues nuestro enemigo ha sacado 2 éxitos de ataque y 1 de defensa. Es decir, si yo no tuviera nada, en este momento me va a hacer 2 de daño. Además, hay que tener en cuenta que los enemigos que son de las tierras sombrías, como es el caso, ¿vale?, tienen corrupción 2. ¿Esto qué significa? Que si me hace daño, yo perderé 2 de pureza. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos evitar de alguna manera. Tengo por aquí tierra, tengo por aquí aire y tengo por aquí, por ejemplo, 2 de fuego.
¿Qué puedo hacer? Dices, bueno, pues vamos a intentar garantizar la defensa. Así que me voy a quedar con el de tierra. Pero además, recordad que en este caso, la técnica secreta de nuestro personaje son 2 de tierra y 1 de agua. Vamos a ver si lo conseguimos. Dejamos esta por aquí, recojo estos dados y gasto 1 de aquí y relanzo. Bueno, nos ha salido 1 de agua. Y tenemos aquí 3 de vacío, así que voy a hacer la llamada del vacío. Gasto un dado de vacío y esto los puedo poner en las caras que quiera. Así que pongo este por el lado de la tierra y este lo pongo por el lado del agua. ¿Vale? Y ya no quiero hacer nada más. ¿Por qué? Porque él tiene 2 de ataque, pero la tierra, que la elijo como defensa, ¿vale?, me da 2. Así que su ataque lo paro. A mí no me hace daño. Y yo de ataque tengo 1 y 2 de agua. Él tiene 1 de defensa, así que le entraría 1. Pero es que además, ¿vale?, yo puedo resolver mi técnica secreta, que es esta de aquí, ¿vale? 2 tierras y un agua, que me dice que en un ataque combate cuerpo a cuerpo me da 2 más de daño. Así que tengo 1, 2, más los 2 por mi técnica secreta, 4. Menos 1 le haría 3 de daño. Como nuestro enemigo, en este caso concreto, solo tiene 2, pues me lo habría cargado. Cuando destruimos o eliminamos a un enemigo, nos llevaríamos la gloria que nos dé, que en este caso, pues como veis, da 0. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando consigamos herir a un enemigo, es decir, causarle cualquier número de daño, en este caso, como le he herido y le he matado automáticamente, bueno, lo habría herido. Debería de coger, en principio y de forma genérica, deberíamos de ganar cada vez que causamos herida a un enemigo, pues tiraríamos, subiríamos nuestro honor un peldaño. En este caso no aplica porque estos enemigos tienen la palabra insignificante, que significa que, bueno, son tan insignificantes que hacerles daño pues no cuenta como algo honorable, ¿vale? Entonces no se debería de hacer. Bien, esto es de forma genérica. Como veis, aquí tenía 3 enemigos y estaba yo solo, así que he hecho un poquito de trampas, ¿vale? Porque si estamos en inferioridad numérica, yo no tiro mis 5 dados, tendría que tirar solo 4, ¿vale? Pero la tirada se resuelve de la misma manera, ¿vale? Tiras y vas viendo a ver cómo haces, ¿vale? Por ejemplo, en este caso ya paro su ataque, tal, podría gastar si eso una de ki para volverlo a lanzar, o podría hacer un poco de engaño, perder 2 de honor y elegir, por ejemplo, otra de fuego para hacerle 2 de daño, como quisiéramos, ¿vale? Pero si estamos en inferioridad numérica, tiramos un dado menos. Podría ser al revés, ¿vale? Podría ser que, por ejemplo, ¿vale? Bueno, me he dejado allí los campeones, pero imaginaros que nosotros, los campeones, estamos en superioridad numérica. En ese caso, nosotros tiramos nuestros 5 dados, pero el enemigo se le quita un dado y solo tira 2, ¿vale? Siempre le quitaremos el dado más débil de todos los que tenga, ¿vale? Si tiene, por ejemplo, dados grises y blancos, pues le quitaríamos uno blanco, ¿vale? Si está en inferioridad numérica. La inferioridad numérica y la superioridad numérica también tienen un impacto en nuestro honor. Si yo estoy atacando y estoy en inferioridad numérica, automáticamente, bueno, si estoy iniciando un combate y estoy en inferioridad numérica, automáticamente me gano 1 de honor. Si estoy en superioridad numérica, ¿vale?, eso es deshonroso y por lo tanto voy a perder 1 de honor. Y así es como se resuelven los combates. Vamos al caso específico en el que este área está llena de enemigos, ¿vale? Tenemos aquí este área, ya no cabe nadie más. No hace falta que sean todos enemigos, ¿vale? Si hubiera aquí otro campeón, como el área está llena, pues podemos atacar. En este caso, ¿vale?, ¿cómo sería? Voy a atacar, por ejemplo, igual al zombie, que tira él sus 3 dados blancos, ¿vale? Y yo, a ver cuántos dados tiraría. ¿5? No, ¿por qué? Porque cuando atacamos a un área adyacente porque está saturada, se cuentan todas las miniaturas de las dos áreas. En este caso hay 4 enemigos y yo estoy solo, por lo tanto tiraría un dado menos. Pero, ¿vale?, como estoy en inferioridad numérica, pues me ganaría 1 de honor. Y a continuación, pues cogeríamos los dados y resolveríamos como hemos estado viendo que se hace. Vamos con el combate a distancia, ¿vale? Como veis, el combate da igual que lo inicie yo o que lo inicie un enemigo, siempre se va a resolver exactamente igual, ¿vale? Por lo tanto, en cada combate podemos hacer daño y recibir daño. Tened esto en cuenta porque estamos a lo mejor muy acostumbrados a un juego de voy, me muevo y ataco y yo voy a hacer el daño. No, aquí se inicia un combate y cuando inicias un combate puedes hacer daño, pero también lo puedes sufrir, ¿vale? Y siempre se resuelve de la misma manera, independientemente de que el combate lo inicie un campeón o lo inicie un enemigo. Lo dicho, vamos con el combate a distancia, que básicamente sigue exactamente las mismas reglas que el combate, pero tiene, bueno, pues algunas de las peculiaridades del combate a distancia. Así que vamos a suponer que yo estoy aquí, vamos a coger a un arquero,
y le vamos a poner aquí, ¿vale? Como veis, este enemigo tiene ataque a distancia porque puede tirar un dado blanco y 2 dados grises. Él tiraría esos dados. ¿Y qué dados tiraría yo? Bueno, pues eso depende del campeón. En este caso en concreto, ¿vale? Ida Quesada no tiene ataque a distancia. Por lo tanto, yo podré hacer mi tirada de dados, pero no puedo atacar. Es decir, tendré que centrarme solo en utilizar tierra y aire, bueno, tierra o aire, para defenderme, ¿vale? No le puedo contraatacar, ¿vale? Como hemos visto en un combate cuerpo a cuerpo, como los dos tienen combate cuerpo a cuerpo, pues pueden hacerse daño y defenderse a la vez. En un combate a distancia, si los dos tienen la estadística de combate a distancia, lo mismo, los dos podrán hacerse daño y los dos podrán defenderse. En este caso, solo podrá hacer daño el que tiene el ataque a distancia, que es este. Bueno, ¿cuáles son las peculiaridades del ataque a distancia? El ataque a distancia se puede realizar hasta 2 áreas, así que es 1 y 2, es decir, yo podría atacar a distancia aquí o podría atacar a distancia aquí. En principio, ¿vale? Hasta 2 áreas. Y además tenemos que tener línea de visión. ¿Cómo sabemos si hay línea de visión? Bueno, tenemos que calcular, ¿vale? O ver cuántas líneas atravesamos como si nos estuviéramos desplazando hacia el enemigo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, para yo llegar hasta aquí tendría que pasar una línea doble y otra línea doble. Por lo tanto, no tengo línea de visión. Como máximo en el ataque a distancia podemos tener que cruzar una línea doble, ¿vale? Si lo hacemos de otra manera, por ejemplo, tenemos aquí nuestro atacante y aquí estamos nosotros, estamos a 1 y 2, atraviesa una línea doble, pero esta línea ya es normal. Por lo tanto, podría atacarnos a distancia. Luego, si hubiera líneas segmentadas, lo mismo, solo se puede atravesar, ¿vale? Por la línea de visión, una línea segmentada. Y puede atravesar la línea de visión, una línea segmentada y una línea normal, ¿vale? Si se dan esas condiciones, tiene línea de visión. Pero puede ser que tengamos cobertura o no tengamos cobertura. Por ejemplo, si yo estoy aquí y nuestro enemigo está aquí, como veis, no atraviesa ninguna línea doble, ni línea segmentada, ni nada por el estilo. Son líneas sencillas. Por lo tanto, tiene línea de visión pura y dura, ¿vale? Nos ve fácilmente. Por lo tanto, haríamos el ataque tal cual. Si yo estoy aquí y él está aquí, como al atacar tiene que atravesar su línea de visión una línea doble, ¿vale? No puede atravesar 2 líneas dobles, y en ese caso no nos vería. En este caso sí nos ve, pero como no son solo líneas sencillas, nosotros tenemos cobertura, por lo tanto tenemos +1 de defensa en nuestra tirada, ¿vale? Si yo estoy aquí y él está aquí, como veis, atraviesa una línea doble, pero luego atraviesa otra. Por lo tanto, no nos ve y no nos puede atacar. Y la tirada se resuelve como os he dicho, ¿vale? Cogemos los dados del enemigo, cogemos nuestros dados y los tiramos. Si no tenemos nosotros ataque a distancia, pues no podemos utilizar el agua y el fuego porque no podemos contraatacar. Tendríamos que centrarnos en defendernos con el aire o la tierra. Y al revés, si nosotros podemos atacar a distancia y podemos atacar a un enemigo que no tiene estadística de ataque a distancia, él podrá hacer la tirada de sus dados, pero solo le valdrán las defensas. Vamos a ver cómo va el ataque a distancia cuando estamos en una zona elevada. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro esqueleto arquero que lo hemos subido en un tejado y tenemos aquí a nuestro personaje Ida Quesada, ¿vale? ¿Cómo va el ataque a distancia desde una posición elevada, ¿vale? Normalmente el escenario nos va a decir qué espacios son posiciones elevadas, ¿vale? Normalmente pues esto es un tejado y te dice que es una posición elevada, pero vamos, que el escenario te lo va a especificar, así que tampoco hay problemas ni dudas al respecto. Bueno, pues se resuelve todo igual, pero tiene determinadas bonificaciones el atacante. Por ejemplo, el alcance ya no es de 2, sino de 3, ¿vale? Entonces, es como si fuéramos andando, haríamos 1, 2 y 3, ¿vale? En principio, podríamos llegar. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una línea doble, por lo tanto, ya andando no llegaríamos, ¿no? Pero bueno, en principio, 1, 2 y 3. ¿Qué bonificaciones tenemos por atacar desde una posición elevada? El alcance se aumenta a 3 casillas. Las líneas segmentadas, ¿vale? Estas líneas segmentadas que antes eran un problema, se cuentan como si fueran líneas sencillas, ¿vale? Como si fueran líneas de este tipo a la hora de calcular la línea de visión y la cobertura, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hacer 1, 2 y 3 y esto cuenta como una línea normal. Por lo tanto, como es una línea normal, por aquí tendríamos línea de visión directa y él no tendría cobertura. También nos permite que la primera línea doble que crucemos, ¿vale? Cuente como una línea normal, es decir, por aquí, ¿vale? También esta línea doble no contaría, sería una línea normal y haríamos pues, 1, 2 y 3 igual, le veríamos y él no tendría ningún tipo de cobertura. Si estuviera el enemigo, ¿vale? Estuviéramos aquí en una posición elevada también, bueno, pues todo esto no se aplica, ¿vale? Lo haríamos de forma normal porque digamos que estamos en el mismo plano, así que lo haríamos
de forma normal. Todos estos bonificadores del atacante no estarían. Y además, si atacamos desde una posición elevada y nuestro objetivo está en un interior, por ejemplo aquí, ¿vale? Está en este interior, ¿vale? Pues todos estos bonificadores que hemos contado de que no se cuentan las líneas dobles o la línea segmentada y demás, no se tienen en cuenta, ¿vale? Porque es complicado y difícil poder disparar y acertarle. Entonces, todos esos bonificadores se pierden aunque estemos en una posición elevada si nuestro objetivo está en una casilla de interior, ¿vale? Y esto aplica tanto si el atacante es un enemigo como si el atacante fuera un campeón. Además, deberíamos de tener presente en nuestra tarjeta de campeón, por si tuviéramos alguna habilidad, o por ejemplo los enemigos, en este caso, como son arqueros y son expertos, tienen un bonificador adicional que se añadiría pues a todo lo que hemos estado explicando. Llegamos a la fase de enemigos, que es donde los enemigos pues básicamente se activan y en función de su comportamiento pues hacen unas cosas u otras. En el manual tenemos todos los comportamientos, vienen aquí numerados y a partir de aquí vienen descritos qué es lo que hacen y cómo se comportan. Así que si nos dice tiene comportamiento de persecución, bueno, pues vienes aquí, miras a ver qué es lo que hace y ya está, ¿vale? Y ese enemigo se comporta en función de lo que te diga. ¿Dónde nos van a decir qué comportamiento tienen los enemigos? En el escenario. Te dirán, pues los enemigos tienen el comportamiento de asalto, el de guardia, el que corresponda. Incluso dentro del mismo escenario, los comportamientos pueden cambiar de un acto a otro, ¿vale? En función de lo que nos indique el escenario. Bueno, de forma general, ¿qué es lo que hacemos? Cuando llegamos a la fase de enemigo hay que activar a los enemigos. Lo primero que hay que hacer es que los enemigos que sean del tipo Oni, es decir, que en su carta que les describe tengan la palabra clave Oni, se van a recuperar 1 de vida. Después, de forma general, lo que vamos a hacer, digo de forma general porque si el comportamiento específico de un enemigo indica otra cosa, pues habría que hacerlo de forma distinta. Pero en principio lo que hacemos es mover todos los enemigos y luego resolvemos sus ataques. ¿Cómo va? El movimiento es igual para todos y los ataques, los combates ya hemos visto cómo se resuelven. Así que, por ejemplo, tenemos aquí un zombie y aquí tenemos a Ida Quesada. El zombie tiene 4 puntos de acción. Lo primero que habría que hacer es moverle. Como va a atravesar una línea sencilla, le costaría 1. ¿Vale? Ya le hemos movido. Y ahora decimos, bueno, ya ha llegado aquí para su siguiente parte, que sería atacar al campeón. Le quedan 3 puntos de acción, que es justo lo que cuesta un ataque. Pues le ponemos un token de estos para recordar que este campesino va a atacar. Y así procederíamos con todos los enemigos que hubiera en el tablero. Los movemos y les colocamos los tokens para que ataquen. Ten en cuenta que si, por ejemplo, este tuviera, vamos a poner 7 puntos de acción, ¿vale? Se mueve aquí, gasta 1, le quedan 6, pues le pondríamos 2 tokens en lugar de 1, ¿vale? Te va a atacar 2 veces en función de los puntos de acción que tengan. Peculiaridades, si tenemos un enemigo que ataca a distancia, ¿vale? Pues no se va a mover para atacarte, ¿vale? Imaginaros que estamos así, ¿vale? Pues este enemigo no se va a mover porque ataca a distancia, ¿vale? Ya te va a disparar desde aquí. Si se tuviera que mover, se detendrá en cuanto te tenga al alcance, ¿vale? Si por ejemplo está aquí, se mueve aquí, 1 y 2, ya te puede disparar, ya está, ya no se va a acercar más, ¿vale? Aunque no le queden puntos de movimiento o sea, puntos de acción para atacarte. Imaginaros que tiene 4 puntos de acción, pues si está aquí haría 1, 2, bueno, sí que le quedarían, no, porque le quedarían 2 puntos de acción, ¿vale? Y necesitaría 3 para atacar, porque atacar, bueno, combatir cuesta 3, pero no va a seguir acercándose, ¿vale? Él se va a quedar a la distancia a la que puede atacarte. Si no te ataca en este turno, pues ya te atacará en el siguiente. Una vez que hemos resuelto todo el movimiento, ¿vale? Pues iríamos enemigo por enemigo, ¿vale? Que tuvieran el toque de combate, quitamos el token de combate y resolvemos un combate como hemos explicado anteriormente, y así procedemos con todos los enemigos. Una vez que hemos hecho todo esto, habría que introducir refuerzos en el escenario si es que los tiene, ¿vale? Esto también depende de la dificultad que elijamos. Hay dificultad en la que tiene ese refuerzo 1 o otras dificultades en las que no hay refuerzos. Bueno, pues colocaríamos las miniaturas de refuerzo que se nos indicara en el escenario. Bueno, vamos con la fase de recuperación, que es bastante sencilla. Lo primero que tendríamos que hacer es ir al tablero de seguimiento y ajustar nuestro honor. Como habéis visto, durante el combate, si atacamos en superioridad numérica o en inferioridad numérica, si hacemos daño, pues el valor del honor de nuestros campeones va a ir variando. ¿Vale? Lo suyo es modificarlo en el momento, no solo en la tarjeta de nuestro personaje, sino si podemos también en el track. Pero bueno, en este paso, si se nos ha olvidado, pues recontamos el honor que tenemos y movemos el valor del honor para arriba o para abajo en función del valor que tengamos. Lo siguiente sería quitar el ki adicional.
¿vale? ¿Por qué? Porque hay una acción que nos permite concentrarnos y conseguir ki adicional. Gastamos puntos de acción y nos da ki adicional. Si hemos hecho eso, en esta fase pues quitaríamos ese ki adicional que hemos conseguido. Lo siguiente es recuperar el ki, en este caso habíamos gastado solo uno, lo volvemos a poner aquí y ya lo tenemos disponible. Obtener puntos de acción, ¿vale? Aquí, como veis, lo he dejado en 2, pero sus puntos de acción son de 6, así que en esta fase, si tengo 2 más 6 que debo de tener, me iría hasta 8, así que en la siguiente fase de campeones, este personaje tendría 8 puntos de acción, ¿vale? Como máximo podemos llegar a acumular 10, no podemos acumular más. Recuperaríamos nuestro token de activación, en este caso somos el morado, pues este lo recuperaríamos, y el favor imperial, ¿vale?, se pasaría al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Champions of Rokugan, como hemos comentado, es un proyecto que está en GameFound. Si has llegado tarde, cuando veas este vídeo y demás, y ya se ha acabado el proyecto en GameFound, no te preocupes porque habrá lo que se llama un late pledge, es decir, dentro de breve tiempo volverán a abrir la plataforma para que tú puedas, si quieres y te ha gustado, puedas sumarte al proyecto y adquirir el juego. Las características más importantes del proyecto en sí es que solo tiene un pledge, es un único pledge, que es el all-in jugable. Luego hay add-ons, ¿vale? Que a lo mejor tienes add-ons para los tokens o bandejas y demás, pero no son add-ons jugables, es decir, los puedes pillar si te gustan, pero no los necesitas para jugar, ¿vale? Todo lo jugable está en el único pledge, que es el all-in jugable. Champions of Rokugan, juego cooperativo que tiene 3 tipos de escenario, como he comentado antes en el vídeo, que se puede jugar en campaña y se pueden jugar escenarios sueltos. De hecho, trae 2 campañas, ¿vale? Una creo que es de 5 escenarios y la otra creo que es de 6. Y además trae, no sé hasta qué número, de 8 o 9 escenarios que puedes jugar de forma independiente sin necesidad de jugar en modo campaña. Tiene una burrada de miniaturas. La última vez que lo miré tenía, creo que eran 165 miniaturas. Es posible que cuando salga este vídeo haya alguna más porque se habrán ido desbloqueando más. Ya que todos los días hemos tenido lo que se llama la revelación diaria, que nos iban enseñando qué más cositas nos íbamos a llevar con el juego, así que tiene un montón de material. Y es importante saber que el juego es exclusivo de GameFound, es decir, ¿esto qué significa? Significa que este juego no va a salir a tiendas, ¿vale? Es decir, o si te interesa, puedes pillarlo a través de la plataforma de GameFound, en su Let's Pledge, o si has llegado a tiempo de cuando estaba el proyecto. La única otra opción es que cuando el proyecto ya se entregue, pues puedas ir a la web de Monolith a adquirirlo, pero va a ser bastante más caro, ¿vale? Y eso ya lo han dicho ellos y lo han confirmado, que en la web será bastante más caro, así que si estás interesado, pues bueno, ahora es mejor opción. Para los que somos de España, pues el juego está en español, es decir, cuando pilléis el pledge podéis elegir el idioma español y se mandará en español, ¿vale? Para inglés y francés, digamos que era el idioma de serie y han añadido otros idiomas. Estos otros idiomas, el español y el alemán, llevarán un pequeño retraso, ¿vale?, respecto a la entrega del inglés y el francés, porque eso ya estaba hecho, ya lo tenían, digamos, escrito en esos idiomas, así que habrá 2 meses de retraso. Normalmente esta gente tarda aproximadamente un año, año y un mes o así, en entregar el proyecto. Así que a los que seamos de España o de Alemania, pues tardarán pues 2 meses más respecto a que llegue la versión en inglés, ¿vale? Pues 1 año y 3 meses o algo por el estilo. Poco más que añadir, esperemos que os interese Champions de Rokugan. Si es así, pues darle un vistazo a la campaña de GameFound. Te dejo por aquí todo lo que tenemos de Champions de Rokugan, con partidas, unboxing y demás, por si quieres echar un vistazo y profundizar más en el juego, y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de